que venía a este Zoom, eh, para que participaran, porque hoy había muchas actividades relacionadas con el tema. Básicamente lo que quiero contarles es que vamos a charlar un poquito sobre algunos temas. No quiero, me parece que no es oportuno llenarnos de números, pero sí es bueno que sepamos qué está pasando, por ejemplo, en las Américas con respecto al tema del dengue. Estos datos, casi todos los datos están relacionados a la semana 42, 43 del 2023, o sea, son datos muy recientes. Y fíjense ustedes que en el caso de dengue en las Américas, hay alrededor de 3.600.000, 3.700.000 casos de dengue. Y fíjense en la curva, cómo va aumentando día a día, o mes a mes, o año a año, con alrededor de 6.000 casos graves y un total de 1.800 muertos en América en lo que va de este año, semana epidemiológica 42-43. Hay 500 millones de personas en las Américas que están con riesgo de dengue, nosotros somos parte de ellos, y la incidencia del dengue, esto también lo expresé en el libro azul como algo importante, es que de 1,5 millones de casos que había en las últimas décadas, en la década del 80, se llegó a 16 millones de casos entre el año 2010 y 2019. La idea no es que apabullar con números, sino ponernos en contexto de cuál es la situación real que estamos viviendo. No solo la que vivimos en nuestro consultorio, en la guardia de nuestro hospital o en la guardia de un sanatorio de Posadas, como nos decía una de las doctoras los otros días, que en una guardia de una tarde vieron 12 o 13 casos confirmados. En la región, que también nos importa y mucho, la situación está igual que en cualquier lugar de América, igual que lo que nos está pasando a nosotros. Brasil, hasta la semana 44 del 2023, tenía alrededor de 3 millones de casos de dengue, con 1.000 fallecidos, y esto era un 29% más del número de casos registrados en el año 2022. Bolivia, con cifras distintas, pero con la misma incidencia, alrededor de 144.000 casos, pero 11 veces más casos que en el año 22 y con 85 fallecidos. Y Paraguay, con 46, hasta la semana epidemiológica 46, tenía 10.000 casos de dengue con 15 fallecidos y 7 veces más el número de casos que los que habían tenido en el 2022. O sea que la situación es de cuidado, es de riesgo, y fundamentalmente eso es lo que quería resaltar. Sobre todo para nosotros, Brasil y Paraguay, como lo expuse en el año 2016 en un CONARPE, nosotros estamos metidos en el medio, y lo que tienen ellos, que vemos más adelante, son serotipos distintos que favorecen, como todos sabemos también, la posibilidad de que de un dengue o una enfermedad por dengue, en una segunda infección o en una infección con otro serotipo, convertirnos en un dengue grave. ¿Qué pasa en el país? En el país tenemos de total de casos de dengue hasta la semana epidemiológica 48, 133.000 casos, 134.000 casos. Y lo llamativo es lo que está pasando en Misiones. 120 casos, cuando por ejemplo Chaco, y eso es lo que les comentaba recién, tiene alrededor de 14.000 casos, o tenía alrededor de 14.000 casos en aquel momento. Lo que se explica de Misiones es que lo que está circulando es el serotipo 1, y es muy probable que mucha de la población de Misiones, sobre todo Posadas, la costa del Paraná, Iguazú, esté con anticuerpos para el serotipo 1. Ustedes saben que el serotipo con el cual uno se infecta nos deja anticuerpos o defensas para toda la vida, no así con los otros serotipos. Y esto explicaría por qué tenemos tan baja incidencia en la provincia en los últimos años. Este mapa también, seguro que lo vieron, llama la atención que lo que vemos acá en Misiones, como está la zona capital sería, y zona centro de las zonas con casos autóctonos más importantes, y en la zona capital con un número importante de casos, ¿sí?
Voy a admitir acá a Samik del Dorado que está entrando. Entonces, estos datos que ya los habrán visto y los tendrán resabido, es solamente para resaltar, vuelvo a decirles, la importancia de lo que está pasando. ¿Qué serotipos son los que tenemos nosotros predominantemente? El NEA, predominantemente el serotipo, el DEN1, que también estuvo en el año 2015 y 2016. Hay casos de DEN2 también, pero miren lo que está pasando, por ejemplo, en la zona centro, Córdoba, Cava, Buenos Aires, donde el que predomina es el serotipo DEN2. Y esto tiene importancia, doctores, tiene importancia porque, lo reitero, el riesgo del dengue grave, como todos sabemos, se da en una reinfección con un serotipo distinto, con el famoso mecanismo de LADA, que es la ampliación de anticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa con los serotipos en la región de las Américas? Los serotipos que, como ustedes ven acá, están muy chiquitos, pero yo se los voy a ir contando. En Argentina sabemos que DEN1 y DEN2 son los serotipos que están predominando, pero en Brasil tenemos DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4 circulando, y en Paraguay, y me voy a limitar a nuestra provincia, en Paraguay DEN1, DEN2 y DEN3 sigue siendo de importancia desde el punto de vista epidemiológico y con los riesgos de, o la posibilidad de hacer un dengue grave, como les decía. Los casos y tasas de dengue según grupos de edad también es un dato importante que quería traérselos porque estos datos son los que se están analizando en este momento en CONAIN y se los voy a mostrar en las últimas diapositivas. Son las cosas que se están analizando para saber en qué grupo etario vamos a incluir la vacuna, si es que la vacuna se va a incluir en un calendario, si va a ser regional o no, ya lo veremos. Y como esta reunión está programada para pediatras, probablemente haya algún médico de otra especialidad, yo quería marcar que entre los 5 años y los 19 años, en esto, que hasta la semana epidemiológica 48 en Argentina, hay alrededor de 30.000 casos. Por lo tanto, es un dato significativo que quizás se tenga en cuenta como grupo etario para incluir o para empezar a vacunar. Aunque sin lugar a dudas los adultos jóvenes, que son los que le siguen en la secuencia, son el grupo más afectado, como siempre sabemos que ocurre con el dengue. Yo no he podido ver en el informe epidemiológico semanal de la provincia, que lo recibo todas las semanas, no he podido ver ninguna información con respecto a dengue y quizás ustedes hayan visto este mapita circulando, que me parece importante, interesante para verlo y analizarlo. O sea, esto es Posadas. Lo que quiero que destaquemos es que no hay, como decíamos al principio, la Chacra 91 o Villa Cabello son donde está el brote, sino que fíjense la dispersión en distintos lugares, en casi toda la zona y los barrios de Posadas, la cantidad de casos que hay. Por lo tanto, es una variante epidemiológica que no nos va a servir saber o preguntar de qué chacra sos ante la sospecha de un cuadro de dengue. Y el otro tema también de importancia, que también se va a tener en cuenta, es el tema de la mortalidad. La tasa de letalidad regional es de 0.05, 0.047, la meta es 0.05 y Argentina está muy chiquito acá, les pido disculpas, está un poquito por arriba de la meta, pero miren esta línea turquesa y la línea azul que corresponden a la región de América del Sur y la subandina o la América andina, cómo está proyectada un aumento del número de casos de mortalidad para el año 2024. O sea que no solo es que vamos a tener muchos casos, sino que se proyecta una proyección de una alta tasa de mortalidad. Y seguramente esto se hará en virtud de los riesgos de la cantidad de gente que hay ya seropositiva y los riesgos de que ante la presencia de otro serotipo puedan hacer un dengue grave. Hasta la semana 48 había 66 casos de fallecidos
con una letalidad de 0.049. Nosotros solos en Misiones, por lo menos lo que está publicado en la prensa y lo que hemos podido vivir, hemos tenido 2 casos de dengue fallecidos. El 56% de los casos son de personas de sexo femenino y con la distribución etaria va desde 1 año hasta los 50 años, pero la mayor cantidad de casos se da en los mayores de 80 años. Esta es otra curva de mortalidad que más o menos expresa lo mismo, donde podemos ver que en los pacientes pediátricos, no les sabría explicar por qué la razón, el mayor número de casos de defunciones se dan mujeres y en los niños de 0 a 9 años hay algunos varones también que están engrosando esa tasa de mortalidad. Nos parecía importante, lo hablábamos con la doctora Labán, comentar qué es lo que pasa, qué es lo que vemos o cuáles son las cosas distintas que vemos. Por eso me atreví a comentar algunos casos clínicos que me parece que nos van a permitir a lo mejor abrir alguna discusión o a lo mejor decir, bueno, vamos a tener en cuenta estos datos. Por ejemplo, esta es una paciente que quizás muchos de ustedes ya lo hayan visto, pero creo que ha sido un ícono para nosotros. Esta es una nena que se internó un domingo 8 de enero del año 2016. Esta nena, tomamos la guardia ese día y había llegado esa madrugada, esta paciente estaba en la sala de aislamiento de nuestra terapia del hospital porque era una meningococcemia o parecía ser una meningococcemia. Y si ustedes se recuerdan, en las últimas semanas del año 2015 empezó un brote de dengue, terminamos con alrededor de 300 casos en Posadas y 2 o 3 semanas las 2 o 3 primeras semanas del 2016 los casos se fueron a más de 2 o 3 mil casos. Pero esta niña venía de la costa del Uruguay, no recuerdo bien qué lugar era, no sé si era el Soberbio o dónde era, venía de la costa del Uruguay, por lo tanto pensamos en ese momento, che, no será un dengue, no, pero mirá, en esa zona no hay casos, todos los casos estaban descritos en Iguazú y en Posadas, así que no creíamos que fuera. Pero lo mismo había salido un antígeno en S1 que en aquel momento también la parte del laboratorio estaba poniendo a punto las técnicas y nos informó que era un positivo pero dudoso. Entonces fuimos a interrogar nuevamente a ver qué podría haber sido a la mamá, cómo empezó la enfermedad, porque había sido de bastante rapidez la evolución de la enfermedad, y la madre nos cuenta que sí, que ellos llegaron al Soberbio hacía 3 días, que la nena ya había ido con un poquito de fiebre y que empezó con mucha más fiebre, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza. ¿Cómo que llegaron del Soberbio? Le preguntamos. Sí, nosotros somos de acá, barrio Yacyretá, y fuimos a visitar al abuelo al Soberbio y ahí desarrolló todo el proceso clínico de la enfermedad. Barrio Yacyretá en aquel momento era uno de los barrios de brote donde más casos hubo. Entonces, quizás que nos quede como, no sé si decirlo como enseñanza, pero que nos quede como una cosa a investigar la cuestión epidemiológica. En aquel momento, si no hubiéramos interrogado, quizás hubiéramos dicho fue una meningococcemia, esta es una nena que falleció en horas, porque antes del mediodía había fallecido, que también tuvimos algunos problemas porque no nos permitían que pongamos como diagnóstico la muerte por dengue grave, incluso hubo que poner como diagnóstico shock séptico, le repetimos la muestra del antígeno NS1, en ese momento no hacíamos PCR y nunca obtuvimos el resultado. Pero lo importante es el tema que le decía del interrogatorio, lo epidemiológico, cómo nos puede servir. Tenía una diapositiva y no la pude encontrar, pero está descrita en el libro azul de un paciente que ingresó en junio del año 2021, creo que fue, quizás por ahí Martín o alguien de terapia se va a acordar, un chiquito que entró con un shock muy grave y que dilucidábamos si era un síndrome de shock tóxico, porque entró con mucha fiebre, con una hemodinamia pésima, tenía una lesión en piel costrosa, como una herida infectada, tenía un rash, tenía las características para un síndrome de shock tóxico. Pero también en el interrogatorio nos encontramos con que había estado en una fiesta
religiosa en el interior unos días antes, y que de esa fiesta había llegado muchas personas con COVID posterior a la fiesta. Entonces también pensamos si no era un síndrome inflamatorio post-COVID, que también reunía características. Y alguno de nosotros también pensó en un dengue y terminó siendo un shock por dengue. Entonces propusimos en aquel momento como diagnóstico diferencial, me acuerdo que lo propusimos en una conferencia o en algún congreso, no recuerdo bien dónde fue, que se incorporara al shock por dengue como diagnóstico diferencial del síndrome post-COVID o el síndrome tipo pseudo-Kawasaki o post-COVID, ¿no? Y el otro caso, este es un paciente de 18 meses que dice la mamá que hace aproximadamente 7 días comienza con tos, con fiebre, tiene un hermano que de más o menos de la misma edad que también tiene el mismo cuadro, consulta en una guardia a las 48 horas de evolución, en donde reciben tratamiento sintomático con paracetamol y difenidramina, evolucionando con persistencia febril, decaimiento, vómitos, porque a las 48 horas vuelve a consultar con su pediatra de cabecera, quien le indica amoxicilina. Esto es textual de la historia clínica del RISMI, 70 mililitros kilo día. Recibe hasta el momento de la consulta la amoxicilina, hasta el momento que vuelve a la consulta a la fecha, habiendo transcurrido 48 horas más. O sea, llevábamos 5 días desde que empezó el cuadro, y agrega a la clínica dolor en puntada de costado y taquipnea. Eso nos llamó la atención porque era un niñito de 18 meses de edad. No sé cómo podíamos hacer la semiología para saber si tenía un dolor de puntada de costado y tenía taquipnea. Se solicitó un laboratorio, una radiografía de tórax y abdomen. Se constata en primero plaquetopenia, una PCR elevada, no tenía leucocitosis, una fórmula levemente desviada a la izquierda. Se amplía el laboratorio con una función hepática y medio interno, una función renal alterada a expensas de una urea elevada, una hipoalbuminemia, ferritina elevada, y en la radiografía hay un velamiento del seno costofrénico derecho. Se realiza una ecografía y la ecografía nos muestra en tórax y abdomen un derrame pleural bilateral a pergamino derecho y líquido libre perivesicular. Se interconsulta con emergencias, interconsulta con área crítica, el paciente se lo interna en el área crítica, ya en emergencia, entre los médicos de emergencia y los terapistas se sospechó en dengue y terminó siendo un paciente con shock por dengue, que gracias a Dios tuvo buena evolución. Pero fíjense ustedes, y esto es lo que debemos recalcar y lo que seguramente todos ustedes recalcan a sus pacientes, cómo hubo algunas cosas que nos podrían haber hecho pensar. La presencia de los vómitos, por ejemplo, el dolor en puntada de costado y taquipnea. Suponemos que ese dolor en puntada de costado sería un dolor abdominal probablemente, y la taquipnea es otro elemento a tener en cuenta. Después, la ecografía. No se olviden que el edema perivesicular, un edema que el doctor Arbo en Paraguay lo mencionaba, pero que en realidad está descrito en Cuba por autores cubanos, que lo primero que aparece es el dolor perivesicular, incluso en la fisiología y en la etiopatogenia del dolor abdominal se atribuye a este edema perivesicular el que genera el aumento de dolor. Pero fíjense que esto, más sumado el laboratorio, y quizás si tuviéramos el valor del hematocrito, nos hubiéramos encontrado con un hematocrito elevado, estamos reuniendo 3 o 4 signos de alarma de este paciente que terminó siendo un dengue. Es a esto a donde debemos hacer hincapié los médicos más jóvenes, los médicos más viejos, todos los que atendemos pacientes pediátricos en esta situación. Debemos estar atentos con este tipo de cosas hoy, porque puede tratarse de un dengue, ¿sí? Asimismo, el otro caso es un niñito de sexo femenino de 5 meses que, bueno, un caso que seguramente todos ustedes conocen porque lo hemos vivido recientemente. Según el día jueves había hecho la vacunación de los 4, tenía 5 meses, pero se había colocado la vacuna de los 4 meses, atrasado un mes, y 24 horas después de eso empieza con fiebre, comienza con registros febriles de difícil manejo,
consulta en 2 o 3 oportunidades, le indican antitérmico, le dicen que se debe de ver la fiebre seguramente al estado, a la fiebre producida por vacunas. Después presenta un episodio de vómito y el niño deja de tener fiebre. El día domingo no tiene más fiebre y creo que el domingo a la noche o el lunes a la mañana encuentran al niño en un estado comatoso, por lo que lo traen inmediatamente a la guardia de emergencia, donde ingresa en mal estado general, con signos de deshidratación, una fontanela hundida, un sensorio alternante, las mucosas secas, no había tenido diuresis en las últimas 20 horas y una temperatura axilar de 36,7 y una rectal de 38 grados. Se iniciaron las medidas de shock, pasó a la terapia intensiva y lamentablemente este pacientito falleció. Pero hay algunos datos, perdón, que como decimos normalmente son fáciles de, o uno los puede encontrar con el diario del lunes, y lo que queremos llamar la atención, llamarnos la atención, me incluyo dentro del grupo de ustedes, es estar atento en esta época porque algunos de estos cuadros pueden ser un dengue, ¿sí? En este caso, la fiebre por vacunas, que todos sabemos que empieza 6 a 12 horas después de administrar la vacuna y que puede durar hasta 2 días, pero que tiene la característica de que es una fiebre que responde al paracetamol y que el niño está un poquito decaído en el momento de la fiebre, pero después se lo encuentra bien, activo. Si uno hace una escala de Yale, se va a encontrar con que tiene un Yale óptimo que no hace sospechar que el niño esté cursando una enfermedad grave. Este niño tenía una fiebre de difícil manejo y además había tenido vómitos, ¿sí? Entonces son todos datos que nos podrían hacer pensar de que se está tratando de un niño que está cursando un dengue. Pero también les digo que no todos los niños que tienen fiebre vamos a pedir serología para dengue o vamos a pedir laboratorios para dengue. Quizás sospecharlo y tomar algunas medidas, pero no tampoco llevar esto a una situación de shock en la sociedad que termine abarrotando las guardias y nuestros consultas, las consultorias en los centros de atención primaria. Entonces, habiendo presentado estos casos clínicos, y no tengo dudas que si eh, eh, ponemos a charlarnos entre todos, cada uno de ustedes puede comentarnos casos parecidos, vamos a hacer un pequeño repaso de algo que también todos sabemos. Esto es parecido a lo de OPS y de OMS, esto es del CDC, y cómo hacemos el diagnóstico provisional de dengue. Un niño con fiebre que tiene dolor de cabeza, que tiene irritabilidad, que tiene dolor de cuerpo, depende de la edad del niño, nos va a poder manifestar eso. En ese caso, automáticamente, en un niño con fiebre, lo primero que debemos hacer, lo primero que tenemos que hacer si sospechamos un dengue en este momento, es ver los signos de alarma, lo que CDC acá dice señales de alerta. Debemos estar muy atentos con esto, porque si aparecen signos de alarma o las señales de alerta, cambia radicalmente la terapéutica o la conducta terapéutica con ese niño. Entonces, los vamos a repetir y sería bueno que cada uno de nosotros lo repita cuando le da la indicación a los papás, como son el dolor abdominal y los vómitos persistentes. Hoy hablaba con el doctor Vanedicia, que es el encargado de la guardia de emergencia, le preguntaba cómo se estaban comportando los chicos. Había muchos niños internados en la preinternación con posibilidad de que se trate de dengue, y me decía que los síntomas de alarma que más frecuentemente veía, y seguramente son los que ustedes también ven, es el dolor abdominal y los vómitos persistentes. Acuérdense que el dolor abdominal es dolor espontáneo, pero a los niños más pequeños es muy difícil que se puedan referir el dolor, entonces uno lo puede provocar con la palpación, un dolor intenso. No vemos con frecuencia el sangrado mínimo de mucosas. No estamos hablando de un dengue hemorrágico, sino que signo de alarma es el sangrado de las encías o algún sangrado mínimo de las fosas nasales, o a lo mejor por ahí alguna sufusión hemorrágica de mayor tamaño. La otra cosa es la hepatomegalia, el agrandamiento del hígado. Debemos palpar el hígado de estos niños. Si tenemos la posibilidad de acceder a una ecografía, hacer la ecografía
porque la ecografía también nos va a permitir ver el otro punto, que es la extravasación de líquidos, que lo vamos a ver en un derrame pleural, vamos a ver líquido abdominal y lo que hablábamos al principio, el edema perivesicular. En el segundo brote que tuvimos, no recuerdo bien el año, recuerdo que hablamos con la doctora Ranaletti, el servicio de ecografía, que le íbamos a pedir a los niños ecografías que estuvieran atentos y más de una vez nos informaron lo del edema perivesicular. Obviamente, el trastorno del sensorio, ya sea la depresión del sensorio o la irritabilidad, y ahí mismo, si tenemos la sospecha de los signos de alarma y pedimos un laboratorio, nos vamos a encontrar con un hematocrito alto, seguramente, y con disminución de las plaquetas. Y este dato es de suma importancia porque es un dato que nos va a permitir evaluar a posteriori cómo va nuestro tratamiento, ¿sí? Si nosotros nos encontramos con un niño sin señales de alerta, con un dengue que quizás sea el mayor número de casos que veamos, ya sea una sospecha o lo hayamos diagnosticado, ese es un niño que estaría dentro del grupo de los niños que si no tiene una comorbilidad o una razón social, puede hacer un tratamiento ambulatorio. Ahora vamos a charlar qué es el tratamiento que se indica. Ahora, si este niño tiene algún signo de alarma o tiene alguna comorbilidad, es un lactante menor, tiene alguna patología de base como un cardiópata o tiene alguna inmunosupresión o es un niño renal, ese niño debe ser internado porque el tratamiento se va a hacer de forma hospitalaria. Y ahora el paciente que tenga signos de un dengue grave, y el dengue grave, ustedes saben que ya no es más el dengue hemorrágico, sino que es el shock por dengue, el dengue hemorrágico o el dengue con fallo multiorgánico, ese niño pasa a la terapia intensiva. Nosotros, en nuestra experiencia con respecto a dengue grave, lo que hemos tenido en su mayoría han sido shock por dengue. Esta niña que les mostré del año 2016, los dos pacientitos que les comenté recién y el paciente que sospechaba un síndrome shock tóxico o un post-COVID, pero todos fueron con dengue, un shock por dengue, perdón. Tuvimos un caso de un paciente que falleció por un dengue hemorrágico, en realidad falleció por una hemorragia grave y era un paciente que estaba cursando, terminando en la parte terminal de cursar una PTI y una púrpura trombocitopénica y eh, cuando estaba saliendo de su cuadro se pescó un dengue, recuerdo que fue derivado del Dorado, se ingresó en la terapia intensiva, hizo una hemorragia intracraneana masiva, pero sumó las dos cosas y falleció ese pacientito. Entonces son las alternativas que pueden presentarse y me parece que de esta diapositiva lo que siempre recalcamos y lo que debemos recordarle a los padres son los signos de alerta, dolor abdominal, el vómito, los sangrados de la mucosa y el estado del sensorio del niño son los que el padre puede estar atento y mencionarnos. El padre nunca nos va a poder decir si hay extravasación de líquido, a lo mejor si lo encuentra taquimneico o si tiene un hematocrito bajo o no. Entonces, estos son los datos a tener en cuenta en la clínica. Este cuadrito que siempre lo presento nos da la secuencia de que el dengue es una enfermedad dinámica y vean ustedes o presten atención en los casos clínicos. Hay niños que empezaron ayer con la fiebre y que en 2 días pasaron a ser dengue con signo de alarma y un día más después pasó a ser un dengue grave. Entonces, el dengue probable, como dijimos, el niño con fiebre, que puede tener náuseas, puede tener dolor de cabeza, puede tener dolores articulares, puede tener leucopenia y a ese niño automáticamente tengo que buscarle los signos de alarma y si tiene algún signo de alarma, yo sé que si actúo rápidamente voy a evitar que este niño pase a lo que sería el dengue grave. Cuando yo sospecho el dengue, clínicamente, yo tranquilamente puedo, tranquilamente, o sea,
en determinadas circunstancias puedo decir, yo tengo una sospecha clínica de dengue y quizás no tenga la posibilidad de hacer el diagnóstico de laboratorio del dengue, pero tengo la posibilidad de ver los signos de alarma y de iniciar inmediatamente el tratamiento. Lo que quiero decir y que debemos transmitir a nuestros pacientes es que si en este momento yo estoy viendo un niño en mi consultorio y una sospecha de dengue, no le pido que se vaya corriendo al laboratorio privado o al hospital a que le hagan el estudio, porque hay dos circunstancias fundamentales que nos permiten decir, puedo diferir eso o puedo evaluarlo más adelante para hacerlo en las próximas horas. Una es la epidemiológica. Un niño con dengue, a diferencia de COVID, por ejemplo, no va a contagiar a su congénere o a otro niño o a un familiar, salvo que lo pique un mosquito que lleva un tiempo de la evolución del virus dentro del mosquito hasta que el mosquito pueda transmitir la otra enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, no existe ningún tratamiento, ninguna terapia específica para decir, con este tratamiento yo con este virucida, voy a matar a este virus y voy a frenar la enfermedad. Hago un paréntesis acá porque todos ustedes lo habrán visto. Yo me he encargado de hacerlo público en cada entrevista que he tenido oportunidad de dar. Hay un médico en nuestra provincia que dice y que hace videos y que hace publicidad de que él trata y cura el dengue con oseltamivir. Y me parece, yo he tenido la oportunidad, ayer, antes de ayer, me llamó una pediatra preguntándome qué sabía de esto, porque tenía un pacientito que es monorreno, que además es hijo de médico, y que le había dicho a este médico que lo lleve, que él le iba a entregar, le iba a dar el oseltamivir y lo iba a curar porque era un niño que estaba con una sospecha de dengue. Entonces, eso lo estamos viviendo entre todos. Ya nos pasó esto y nos pasa con gripe por el mismo médico. Entonces, seamos convincentes de que lamentablemente no hay un tratamiento específico contra el virus del dengue. Por eso, por la cuestión epidemiológica y por la cuestión de tratamiento, no es necesario abarrotar una guardia o un consultorio para hacer las pruebas diagnósticas. Y cuando hacemos las pruebas diagnósticas, tenemos que tener en cuenta el estado evolutivo de la enfermedad. Por eso, la ficha epidemiológica que debemos llenar, que es importante que lo hagamos y que reconozco que no siempre lo hacemos, al menos yo no los voy a implicar a ustedes en esto, lamentablemente no siempre lo hago porque no tengo la ficha a disposición, pero en la ficha uno debe registrar el tiempo de evolución de la enfermedad, porque de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad va a ser lo que yo le voy a pedir a este paciente. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Fundamentalmente sabiendo que en los primeros 6, 7 días de la evolución de la enfermedad yo tengo viremia, lo que voy a pedir es el antígeno NC1 o eventualmente la PCR. Pero doctores, el antígeno NC1 es suficiente diagnóstico. ¿A quién se lo voy a pedir? Fundamentalmente a aquel niño que está internado o a aquel niño que tengo dudas o que tiene signos de alarma, pero no sé si es un dengue o no. Puedo pedirlo a cualquier otro que sospecho que tiene una enfermedad por dengue, pero que no tiene ningún signo de gravedad. Si uno quiere completar el diagnóstico, puedo pedirlo. Pero el antígeno en S1 es suficiente. No es necesario dosar serología. O sea, no es necesario hacer IgM o IgG. Les digo porque, por ejemplo, el laboratorio del IPS hace antígeno en S1, IgM, IgG. Me parece, salvo que hay una prueba, un test rápido, que con una gota de sangre uno puede dosar todo, salvo que sea eso, si no me parece que es un mal gasto. Pero hay otra situación y quizás me llene de enemigos acá, hay otra situación que es la económica. Hacer un antígeno en S1, el costo para una obra social es de 13 o 14 mil pesos y hacer una PCR es cerca de 40 mil pesos. Entonces, uno manda a un laboratorio a hacer un antígeno en S1 y el laboratorio dice, no tengo PCR, que es mejor, y obviamente los padres van a hacerlo mejor
van a querer hacer lo mejor, pero en realidad no tiene ningún significado, salvo que yo tenga duda que el paciente tenga y que no pueda hacer el diagnóstico. Entonces, con el antígeno en S1 en los primeros 5 a 6 días, a 7 días, es suficiente para hacer el diagnóstico. Si yo estoy viendo un paciente en forma retrospectiva que pasaron 6, 7 días, 8 días y sospecho que lo que tuvo hace 6, 7 días fue un dengue y quiero saber porque ha dejado alguna complicación, plaquetopenia, porque además de la enfermedad por dengue tuvo terapia intensiva y se pescó otra infección o tiene alguna otra complicación cardiológica o neurológica que le puede haber dejado el dengue, ahí sí puedo dosar IgM, fundamentalmente IgM, que va a aparecer en los primeros 4 o 5 días y va a durar hasta 15, 20 días, y si no, posteriormente la IgG. Ahora, y esto nos va a empezar a pasar, porque hemos tenido casi 10 años de brotes del año 2015-2016 hasta ahora, por lo tanto, muchos de nosotros, muchos de nuestros pacientes y muchos de nuestros comprovincianos han tenido un dengue. Entonces, para saber si es una infección secundaria, vuelvo a dosar el NC1 y acá, si yo tengo la sospecha de que es una infección secundaria, puedo pedir en los primeros días de la evolución, en el mismo momento que doso NC1, puedo pedir una IgG. ¿Para qué lo pido? Porque es un paciente de riesgo y porque estoy sospechando que tiene una reinfección o una infección secundaria, y como lo vengo diciendo desde un principio, los riesgos de un dengue grave en este paciente son más, por lo tanto voy a tener mucho más cuidado de este paciente, quizás lo voy a internar porque es un paciente de riesgo, ante la posibilidad de que yo pueda monitorear hora a hora o día a día en lo que pueda ser la transformación de una enfermedad por dengue a un dengue grave. Entonces, en este paciente que yo sospecho que tiene una reinfección, les doy mi caso, que no soy un paciente pediátrico, pues yo tuve dengue confirmado. Si yo llegara a tener una sospecha de dengue, probablemente pediría que me hagan una IgG para confirmar que tuve el dengue y con un NS1 para ver que tengo una reinfección. Si hay alguna duda, después lo charlamos más adelante. Pero lo que quiero es que uniformemos criterios cuando hagamos los pedidos. Nosotros pedimos PCR en el hospital en algunos niños que han tenido NS1 negativo y que sospechamos que han tenido dengue, porque estamos viendo, no sé si también lo están viendo ustedes, pero estamos viendo muchos niños con cuadros febriles y cuadros respiratorios, con leucopenia y con neutropenia y algunos con plaquetopenia. Entonces, incluso hablé en el servicio de infectología con la doctora Villordo, estamos tratando de rescatar todos los pacientes, a ver ese tipo de pacientes, a ver si sacamos alguna conclusión con respecto a la etiología de lo que les está pasando. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, si el paciente es un paciente ambulatorio, les digo lo que yo hago, ¿sí? Yo lo que hago es hacer una cuentita y de acuerdo al peso que tiene el paciente, le saco cuáles son sus necesidades basales y le digo a este paciente, mamá, debe, y lo digo en forma imperativa, tomar tantos centímetros cúbicos o litros de agua en 24 horas. Además, le pongo ya no tan imperativo, debe orinar 3, 4 veces por día y las orinas deben ser claras. Esto no es imperativo porque no lo puedo obligar a que orine el paciente, pero esto nos va a permitir saber primero si la cantidad de líquido que le estamos dando es la adecuada. Obviamente, solo uso paracetamol por vía oral, no uso inyectables, tampoco uso aspirina, ni antibióticos, ni corticoides. Y lo que sí le voy a pedir es, además del antígeno NS1 para confirmar la enfermedad, en el caso de que ya no haya diagnóstico por nexo epidemiológico, y si vemos el mapita de Posadas que les mostré hace un rato, es muy probable que se defina próximamente que el diagnóstico va a ser por nexo, pero además le voy a pedir un hemograma porque quiero ver su hematocrito, el recuento de plaquetas y si es posible la albúmina, porque una de las cosas que ocurre por la extravasación de líquidos a través del antígeno NS1, que es el que está en el virus del dengue, es el que va y lesiona el endotelio.
cuando lesiona el endotelio, se produce la permeabilidad vascular, entonces por ahí donde se produce la extravasación vascular. Y cuando se produce esa extravasación vascular, también se lleva la albúmina, entonces vamos a llevar a chicos, nos vamos a encontrar con niños con albúmina baja. No se olviden de un dato que no lo mencioné recién, que el dengue puede aparecer los signos de alarma cuando termina la fiebre hasta 2 días después de haber terminado la fiebre. Y si se recuerdan, el bebito de 5 meses que falleció, yo les dije que el sábado había sido el último día de fiebre y se internó el lunes. O sea que el niño venía haciendo los signos de alarma, pero hizo el dengue grave, lo hizo con 24 horas sin fiebre. Ahora, si el paciente tiene comorbilidades o tiene un dengue con signo de alarma, el tratamiento va a ser distinto. Ese tratamiento lo voy a internar, a ese niño lo voy a internar. Solo tenemos la suerte en nuestro hospital de tener una preinternación y médico de guardia para el control de esos pacientes. Y si tolera por vía oral, le voy a pasar por vía oral un tratamiento. Y si no, le voy a hacer al dengue con signos de alarma, le voy a hacer un tratamiento por vía parenteral. Básicamente, mi recomendación, y creo que eso lo está haciendo la guardia de emergencia, a estos niños hacerle directamente una hidratación parenteral. La recomendación es 10 mililitros por, primero que nada, tomar un hematocrito, como les dije. Lo primero que nada es tomar un hematocrito porque es el que me va a permitir saber si el tratamiento es el adecuado o no. Le voy a hacer solución fisiológica o Ringer lactato a 10 mililitros por kilo en 1 hora. Voy a controlar el hematocrito. Si el hematocrito descendió, si el paciente se hemodiluyó, quiere decir que estuvimos bien con el aporte de líquidos y después voy a seguir hidratándolo por vía parenteral, pero ya con un goteo de 5 a 7 mililitros kilo hora en las próximas horas, 4 o 5 horas. Sigo controlando con hematocrito y voy pasando las primeras 12 a 24 horas probablemente a pasarle el tratamiento por vía oral a este niño. La recomendación es un par de días internado, muchas veces con 24 horas y un buen medio socioeconómico, una mamá que entiende los signos de alarma, este paciente se puede recuperar. Pero entonces, a este niño, lo interno, el que tiene signos de alarma o aquel que tiene comorbilidades, le pongo un suero, le pongo Ringer o fisiológico 10 mililitros kilo hora, primero tomo un hematocrito, después evalúo con el hematocrito si ese hematocrito descendió, quiere decir que estamos bien con el tratamiento, bajo el goteo a 5 a 7 mililitros kilo hora, después 2 o 3 horas después lo bajo a 2 o 3 mililitros kilo hora, pero no lo dejo al paciente, no dejo que ya está, ya pasó todo, porque el paciente puede seguir teniendo extravasación de líquido y hacernos un dengue grave en nuestra propia internación. Si no mejoró el hematocrito después de los primeros 10 mililitros kilo hora, vuelvo a repetir la misma expansión o el mismo aporte de líquido a 10 mililitros kilo hora y vuelvo a hacer el mismo seguimiento. Y generalmente, si necesito una tercera aporte líquido a 10 mililitros kilo hora, ya voy pensando en hablar con los médicos de área crítica o de evaluar una internación en internación clínica, porque es un paciente que está costando salir de un cuadro que debería estar ya recuperándose. El dengue grave, el paciente que va a la terapia intensiva, el manejo es el manejo de un shock. La diferencia está en que una recomendación, hoy lo discutíamos con la doctora Valenzuela en la terapia, no lo discutíamos, sino que hablábamos de que las nuevas guías de tratamiento de shock no recomiendan usar coloides, pero en las guías de tratamiento de shock por dengue, si no anduvo en las primeras expansiones que se hacen a 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos y que si uno tiene que usar inotrópicos y si hace una segunda expansión y no mejora, y la mejoría la vamos a ver por la clínica y por el hematocrito, está indicado usar coloides, usar albúmina, por ejemplo, para como parte de la expansión de estos niños, teniendo en cuenta que en la extravasación de líquido, como les decía al principio, se está perdiendo albúmina. Obviamente ya es un manejo más específico del terapista, la asistencia respiratoria, el uso de las drogas inotrópicas, la eventualidad
rara, pero puede ser que se necesite de transfundir glóbulos rojos o transfundir plaquetas. En la, en la estrategia de gestión integrada propuesta por OMS de hace muchos años para el manejo de dengue, donde tiene en cuenta la vigilancia epidemiológica, el manejo de los vectores, el medio ambiente, la atención al paciente, que es un poco esto lo que estamos haciendo, la formación, el laboratorio y la comunicación social. En el año 2016 yo me animé en un CONARPE, como les decía, a decir que era necesario incorporar una esfera más a esta estrategia de gestión integrada, incorporando la vacuna en esta estrategia. En aquel momento, recuerdo que estaba la vacuna de Envaxia, la vacuna de laboratorio Sanofi, que era la vacuna que había en ese momento, todavía no había sido aprobada, pero era una posibilidad de incorporar. Es así que se fue trabajando mucho, con Demaxia pasó lo que todos sabemos, que la vacuna fue efectiva, pero que en un momento se descubrió que en aquellos seronegativos había riesgo de que el paciente tuviera un dengue grave. Era un riesgo estadísticamente menor, pero que era suficiente como para que el laboratorio sacara de circulación la vacuna. Entonces aparecieron un grupo de vacunas candidatas, una, como les decía, la de Sanofi, que es la vacuna de Envaxia. Ahora, últimamente, recientemente aprobada por ANMAT, la vacuna de Takeda. Y el año que viene probablemente estemos charlando nuevamente de este tema, porque está la vacuna del Butantan. Es una vacuna que están trabajando en conjunto el Butantan y un laboratorio de Estados Unidos, que es muy promisoria, que parece ser que es más eficaz, está en fase 3 y la fase 3 termina creo que a mediados del año 2024, que es una vacuna que va a ser de una sola dosis, así que seguramente vamos a estar hablando nuevamente de eso. Pero hoy nos vamos a detener un poquito a Qdenga, que es la vacuna de Takeda, que es, como les decía, la vacuna de reciente aprobación. Es una vacuna que ha sido aprobada por la EMA, que es la Escuela Europea, por varios países de Europa, además, individualmente. Se aprobó en Asia y se aprobó en África y también se aprobó en ANMAT. Les cuento que esta es una vacuna, a diferencia de Envaxia. ¿Se acuerdan ustedes que de Envaxia se tomaba un esqueleto del virus de fiebre amarilla? Se sacaban estas que están acá en la llave, que son las proteínas estructurales, y sobre este lugar se cargaban las proteínas estructurales de los 4 serotipos de dengue. En este caso, Takeda lo que hizo es tomar la estructura del DEN2, sobre esa estructura se atenuó los antígenos del DEN2 y se cargó sobre esto las proteínas estructurales y las no estructurales del DEN3 y el DEN4 y del DEN1 también. Entonces ahí se conformó la vacuna esta diseñada para provocar respuesta inmunitaria de los 4 serotipos, del DEN2 propiamente dicho y de los otros 3 serotipos. La diferencia y lo importante es que hay una mutación y atenuantes sobre los antígenos, el NS1, el NS3 y NS5, que son estructuras del virus y que, como venimos mencionándolo, son los que producen sobre todo los cuadros más graves de dengue. Esta vacuna cuando terminó la fase 3 después de 4 años y medio de estudio, y se llegó a que tiene una eficacia en general para evitar la enfermedad por dengue de un 61%, y en los casos de los individuos seropositivos, la eficacia es para el serotipo 1 de un 56%, para el serotipo 2, obviamente, la eficacia es de un 80% y del 52 y el 70% para el 3 y el 4. Y en los seronegativos la eficacia disminuye, 53, 45 y 88, y, perdón, 45 y 88, y con DEN3 y DEN4 no se pudo evaluar la eficacia
porque no había mucha circulación del virus, por lo tanto, se supone que la eficacia es buena también en los seronegativos con respecto a esto, de acuerdo a todos los trabajos que se hicieron. Entonces, lo que se vio, que después de 4 o 5 años, como les decía, la eficacia en los seropositivos es del 64%, en los seronegativos es del 55%, con una eficacia en general cercana al 61%. Pero lo interesante es que la eficacia para evitar dengue hospitalizado o dengue grave es sumamente importante. Tiene casi un 85% en general, con una eficacia del 85% en los seropositivos y casi del 80% en los seronegativos. Por lo tanto, es una vacuna que reúne las condiciones que pedía OMS con respecto a que sea por lo menos que tenga un 50% o más de eficacia, que así lo tiene para evitar la enfermedad y mucha más aún para evitar lo que es el dengue grave. ¿Cuáles son las reacciones adversas descritas con respecto a esta vacuna? Como ustedes verán, son mínimas y son fiebre, dolor en el sitio de aplicación, algún eritema, pero no mucho más que eso. Y la reacción ha sido muy poco significativa en comparación al placebo. Por lo tanto, uno puede decir que esta es una vacuna segura y que las reacciones adversas no hubo descrita ninguna reacción adversa grave. Hubo dentro de los trabajos que se realizaron tanto en Asia como en América, no quiero mentirles, pero que hubo alrededor de 4 o 5 fallecidos, de los cuales creo que 2 fueron por accidente de tránsito, uno hizo un aneurisma, una muerte por un aneurisma, y no recuerdo bien otro, pero ninguno relacionado con los componentes de la vacuna. Entonces, TAC-003, que así se llamó en el momento de la investigación, demostró tener una alta eficacia contra el criterio de valoración primario y secundario, que es clave causado por cualquier serotipo del dengue, con un 80% de eficacia del dengue sintomático en los primeros 12 meses. Como les decía, a los 4 años y medio eso fue descendiendo, y un 90% de hospitalización en ese momento, y descendió contra el dengue sintomático a un 61% y a un 84% para el dengue grave. No se identificaron reacciones adversas a tener en cuenta, y en un total de 20.000 participantes se recibieron 39.000 dosis y sin ningún riesgo de seguridad. Un dato que es importante tener en cuenta con respecto a esta vacuna de Takeda, que no tenía la vacuna de Envaxia, es que tiene una respuesta inmunitaria de protección contra el antígeno NS1, o sea que genera anticuerpos contra el antígeno NS1, y eso es quizás lo que explique por qué no hay riesgo de dengue grave, o el dengue grave disminuye los riesgos, porque se bloquea este antígeno que, como les decía, es el encargado de generar la labilidad vascular y con esto la pérdida de líquidos. En noviembre del año 2023, y ya estoy terminando, se reunió la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN, y sacó algunas consideraciones con respecto a la implementación de la vacuna de Takeda, Qdenga, contra el dengue en Argentina. Ellos dijeron que el 50% de los casos reportados en los últimos años se registraron en el año 2023, que se acortaron los intervalos interepidémicos y aumentó el número de casos y la extensión del territorio afectado. Eso lo hemos visto. Mire, yo estudié en Córdoba, hace 40 años que estoy en Misiones, pero yo no recuerdo en los últimos años que se hablara de dengue en Córdoba. Y en el último brote, Córdoba fue la que mayor tasa de incidencia de dengue tuvo. La otra cosa es que se observaron jurisdicciones en las que se registra la circulación de dengue durante todo el año. No hay una interrupción interepidémica. La circulación viral predominantemente corresponde DEN 2 en el NOA y DEN 1 en el NEA. En el NEA se reportó un menor número de casos de dengue que en el NOA, y esto se explicaría, y es lo que les decía al principio,
porque en el NEA hay pocos susceptibles para DEN1, que es prevalente en Paraguay, y hay pocos susceptibles porque ya hay muchas personas que han tenido el DEN1, que hay 65 fallecidos y que con y sin factores de riesgo. No puede establecerse una cero prevalencia debido a que los estudios serológicos cruzan con otros virus y así una serie de consideraciones, llegando a tener las consideraciones finales que dicen de que se va a analizar o se está analizando la implementación de la vacuna Qdenga en los departamentos más afectados por la enfermedad de manera dirigida al marco de la estrategia integrada por arbovirus. Y bueno, recuerden el atrevimiento que tuve de tratar de que se incorporara la vacuna, sobre todo en nuestra región. Trabajar en la elaboración de una matriz para la implementación de una estrategia de vacunación por departamentos, considerar la población adulta joven. ¿Se acuerda que les mostraba la tabla? Yo había puesto 30.000 casos en niños de 5 años a 19, pero en realidad la CONAIN considera que el grupo etario de más riesgo de 25 a 34 años. Avanzar en el estudio de efectividad y costo-efectividad en localidades con alta carga de la enfermedad y fortalecer la vigilancia y de la seguridad de las vacunas. Este es un dato que también me parece importante que lo tengamos en cuenta. Lo ideal sería que que no vaya la gente por sí sola a la farmacia y compre la vacuna, sino que tenga una indicación médica y que este médico tome la responsabilidad de pedirle a esta persona a quien le indicó la vacuna que le informe si aparece algún tipo de reacción adversa. Ustedes saben que los estudios de fase 4 son los estudios de postcomercialización y son los estudios que, por ejemplo, permitieron que Demaxia saliera de circulación porque lograron en la fase 4 que aumentó el número de casos de dengue grave en los seronegativos. Entonces deberíamos nosotros controlar las ESAVIS. Bueno, mis hijos, mis orgullos, muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Acuérdense que estamos entre pares y cada uno puede dar su opinión tratando de ser ordenados. Bueno, vamos abriendo el espacio para preguntas. Bueno, la doctora Lady quiere hacer una primera pregunta que levantó la mano. Vamos a hacerlo de esa forma, entonces nos organizamos para las preguntas y no la tosigamos tanto a Oscar. Así que si querés puedes abrir tu micrófono o hablarlo desde el chat. Buenas noches, doctor. Mi duda era respecto a madre embarazada que viene a parto, digamos, febril. ¿Qué conducta se toma con el neonato, digamos? ¿Cuál sería la conducta, digamos? Si es una mamá con diagnóstico de dengue, hay que considerar que ese niño puede estar infectado y lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico y se trata seguramente de un niño con factores de riesgo y estar atento a lo que pueda pasar, ¿no? A la evolución clínica. No hay ninguna otra conducta terapéutica más que la observación clínica y el tratamiento con líquidos como les había mencionado. Quizás este niño probablemente haya que empezar a hidratarlo ya sea por una sonda nasogástrica o a través de una vía. Obviamente, el hematocrito y las plaquetas que nos van a permitir saber la evolución del paciente. Y desde ya que por la edad es un niño de altísimo riesgo. Perfecto. Totalmente. Le comparto un poco más. La mamá es diagnosticada con dengue, sí. La bebé hace una poliglobulia, por lo cual queda un aporte oral suspendido, obviamente, por 24 horas, con plan. Y bueno, ahora actualmente se está alimentando tanto por sondas orogástricas como por pecho materno, digamos. La bebé a febril hasta el momento. No sé si está la doctora de Schuster en el grupo. Ella ha tenido experiencia con algunos pacientes con dengue en la maternidad también, en el materno neonatal, pero básicamente es eso, ¿no? Lo que yo te comentaba. Hola Oscar, sí, las recomendaciones, si bien la tasa de transmisión vertical es baja, en el periodo periparto aumenta y puede llegar en algunas series hasta el 50%. Así que la recomendación es la internación del neonato, se hace
la búsqueda se dosa al NS1 a partir del segundo, tercer día de vida y la observación por 7 días. Gracias. Bien, la doctora Buchowski también levantó la mano, puede hacer su pregunta. Hola, Doc, buenas noches. Quería consultarle, luego que el paciente cursa dengue, ¿cuánto tiempo se debe esperar para colocar la vacuna y cuáles son las principales contraindicaciones para su colocación? Muy bien, doctora. Cuando estaba terminando me había dado cuenta que no había dado las contraindicaciones. Primero, sepamos que es una vacuna a virus vivo, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, embarazadas, inmunocomprometidos, personas con tratamiento, con tratamiento corticoide, incluso está descrito la cantidad de miligramos por kilo de corticoides que va a recibir esa persona. En ese grupo de personas está contraindicada la vacuna, como cualquier vacuna virus vivo. Por lo tanto, también no la puedo poner o la coloco junto con otra vacuna virus vivo, como son sarampión, fiebre amarilla y varicela, o tengo que esperar un mes entre cada una de ellas. Con respecto al tiempo de espera después de padecer la enfermedad, lo que sabemos es que durante 2 o 3 meses, si yo me contagio o se me inocula el virus, el serotipo 1, voy a tener inmunidad para el serotipo 1 de por vida, pero para el serotipo 2, 3 y 4, durante 2 o 3 meses voy a tener anticuerpos. Por eso la recomendación es vacunar más o menos del segundo al tercer mes después de haber padecido la enfermedad. No nos olvidemos, les recuerdo que es una dosis que se aplica en forma subcutánea, que se hacen 2 dosis, 0 y 3 meses, y que se está estudiando la posibilidad de un refuerzo, porque si ustedes se recuerdan, les decía que había un 80% de eficacia en el primer año, pero que bajaba un 60 y pico a los 4 años y medio, y se supondría que podría seguir bajando, entonces se está hablando de la posibilidad de un refuerzo. Perfecto. La doctora Da Silva. Quería preguntar si alguien sabe si el niño de 5 meses que falleció tenía lactancia materna o no. Sí tenía lactancia materna y creo que, ¿por qué la pregunta, doctora? Pensando que la mamá podía haber tenido dengue. Claro, por si la mamá ya había padecido dengue, podía transmitirle cierta inmunidad al lactante en caso de estar con lactancia materna. Si eso nos planteamos, creo que la doctora Laván lo planteó en un pase de sala y bueno, lamentablemente no tuvimos tiempo de confirmar eso. Es una muy buena apreciación, doctora, y creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta. La vacuna contra el dengue está contraindicada en las mamás que están amamantando. Lo mismo que la vacuna de fiebre amarilla, aunque son cosas que se ponen a peso en el momento de indicar la vacuna. ¿Alguna otra pregunta más? En el chat está el doctor Cristian Pérez, está preguntando los repelentes como prevención a partir de qué edad. Bueno, lo que yo tengo entendido es que es a partir de los 2 meses, ¿sí? He escuchado algunas versiones que aparentemente ya estarían autorizados en niños más pequeños, ¿no? Lo que sí la Sociedad de Pediatría en todos lados dice de no usar la citronela como repelente, porque primero que puede ser un buen repelente, pero es de acción muy fugaz. Y entonces uno tiene la sensación de que le puso un repelente al niño y en realidad duró pocos minutos, ¿sí? Entonces no está indicada la citronela como repelente. Pero si alguien leyó alguna otra cosa distinta, yo tengo entendido que es a partir de los 2 meses. Hola, buenas noches. No sé cómo levantar la mano. Soy Virginia Valle. Quería comentar algo con respecto a esto con respecto a lo del OFF. Sí, es a partir de los 2 meses,
nosotros lo que vemos mucho en consultorio que usan citronela. De hecho, hay muchos farmacéuticos que lo recomiendan, le dicen a los padres que no usen OFF porque es muy fuerte. La indicación de la actualización de la Sociedad Argentina de Pediatría dice OFF con DET al 25%. Viene un OFF, digo OFF porque la marca comercializa un OFF que dice Kids, que tiene menor porcentaje, y como estamos en zona endémica, la Sociedad Argentina de Pediatría dice que no es recomendable ese, que el recomendable es que el que dice a 25% de DET, que digamos, la recomendación sería esa a partir de los 2 meses. Y la otra variable es el nuevo OFF con icaridina, que a nivel de piel, digamos, un poco menos tóxico, por así decirlo, pero que resulta muy, muy bueno también, pero sí desaconseja el uso de citronela. Perfecto, Solo eso doctora. quería Muchas ver. gracias, muchas gracias. Después hay otras preguntas en el chat. Una preguntan si sigue todavía contraindicado el ibuprofeno, la dipirona y solamente el uso del paracetamol como antitérmico. Esa es la primera. Sí, la única recomendación que hay es el uso de paracetamol como antitérmico, no usar lo otro AINE ni dipirona, sí. Bien, y la otra pregunta es si Perdón, sí, perdón, no sé tampoco cómo ponerme con la mano. Soy la doctora Solana de Alem. Quería hacer una pregunta. Si se supone que el haber tenido dengue por DEN1 nos ha dejado inmunidad a la población en general, ¿por qué una nueva infección por otro serotipo puede ser tan grave? ¿Cómo puede ser que por un lado sea protectora el hecho de haber tenido una infección por DEN1, pero existe el riesgo de que si uno tiene una segunda infección por otro serotipo, pueda complicarse y ser mucho más serio? No entiendo la explicación no, La, infectológica, digamos. la- lo que ocurre es que cuando yo tengo una infección por DEN1, tengo anticuerpos contra ese DEN1, pero también quedan circulando anticuerpos que no son efectivos. O sea, yo bloqueo esa enfermedad, mis anticuerpos generan inmunidad, pero quedan dando vuelta en el organismo anticuerpos que no son efectivos. Para una nueva infección, esos anticuerpos que no son efectivos van a tratar de bloquear a ese serotipo distinto, supongamos DEN2, y no logran bloquearlo. Se forma una unión entre ese anticuerpo y ese virus que ingresan al plasmocito y en ese lugar es donde liberan las toxinas. A partir de ahí se libera el ANC1 y todas las toxinas. Entonces ese bloqueo que yo creo tener o que el organismo cree tener a través de esos anticuerpos es falso y por eso se produce lo que se denominó, ya los cubanos lo denominaron como ADA, que es ampliación de respuesta por anticuerpos, una cosa así. O sea, es como si hubiera una respuesta aumentada con anticuerpos eh, que no son efectivos y que favorecen la invasión a algunas células que liberan las toxinas. No sé si te lo pude explicar, doctora. Sí, digamos, ¿y de qué depende? De que en algún paciente sea protector el haber tenido dengue por DEN1 y en otros pacientes cuando digamos, tiene la segunda infección se desencadene todo este proceso. ¿O es esperable que pase, digamos? El paciente no es que sí taxativamente vaya a pasar. Hay un riesgo de que pase. ¿De qué depende ese riesgo? Eso no tengo la respuesta, pero hay un riesgo de que eso pase. O sea, de que aquel Sí, individuo que tuvo por un serotipo, cuando se contagia con otro serotipo, pueda hacer esto que se llama ADA. Pero para el primer serotipo, para sí, el DEN1, sí, sí, supongamos, yo ya ese sí tengo inmunidad sí, de por vida. Nunca más voy a tener una sí, infección sí. por el serotipo 1. Ajá.
Ah, muy bien. ¿Y los otros serotipos no dejan inmunidad de por vida? Si yo me enfermo con el otro serotipo, por ejemplo, acá en Misiones tenemos la posibilidad de enfermarnos con cualquiera de los 4 serotipos. Si me enfermo con alguno de esos serotipos, voy a padecer la enfermedad. Durante un tiempo voy a tener inmunidad para los otros 2 serotipos, pero voy a quedar con inmunidad permanente para ese segundo serotipo del que me enfermé. Pero corro el riesgo en esa segunda infección de hacer el dengue grave por el efecto Sí, de los anticuerpos. exacto. Bueno, Exacto. gracias, Doc. Muy claro, gracias. Bien, y hay otra pregunta en el chat que dicen si la eco hepática la hacemos a todos los positivos. No, la eco es una forma de evaluar un dengue con signos de alarma, ¿sí? Yo diría a los positivos no le hago y controlo el hematocrito y demás para que no progrese a un dengue grave o un dengue con signos de alarma. Es aquel niño que viene y que está con fiebre y que pareciera ser que sí, que le duele la panza, pero no es tanto y que tuvo solo un vómito. Entonces voy a ver si hay extravasación de líquido, que es un componente que de signo de alarma. ¿Cómo voy a ver? Clínicamente puedo verlo a través de un niño que tiene taquipnea. Todos sabemos lo que ocultamos pacientes pediátricos o lo que hacemos semiología, que no es sencillo percutir a un niño para saber si tiene un derrame o no, lo mismo que un derrame peritoneal. Pero si tengo una ecografía, hago una ecografía abdominal y voy a ver si tiene líquido libre y voy a ver si tiene un líquido perivesicular, que como les decía, está descrito por varios autores, o por lo menos por un par de autores, que es un signo precoz de la pérdida de extravasación de líquidos. Quizás dije, yo le haría a los pacientes una ecografía para ver si tiene edema perivesicular cuando sospecho que tiene un dengue con signos de alarma. No espero que sea positivo. No sé si quedó clara la doctora la pregunta, la respuesta de la pregunta, ¿verdad? Bien, acá hay otra pregunta también del chat que dice que las necesidades basales a los del grupo A que tienen vía oral conservada, ¿cuántos mililitros por kilo se le hace? Bueno, justamente eso. Un niño de 10 kilos, la necesidad basal es 1 litro. Yo le digo a la mamá que debe tomar 1 litro de agua, no 7-Up, no Gatorade, agua durante las 24 horas. Esa es la cantidad de líquido que debe tomar. ¿Y cómo voy a controlar si estoy bien? Porque debe orinar 3 o 4 veces en el día y las orinas deben ser claras. Además de ir controlarle los otros signos de alarma, que el niño no se agite, que no esté muy dormido, que no esté deprimiendo el sensorio, que no esté irritable, pero le tengo que aportarle la cantidad de líquido como para evitar que si hay una extravasación, el niño haga un fallo hemodinámico. Bien, y acá hay otra pregunta que dice si justamente se espera un incremento, supongo yo, del valor del hematocrito posterior a la hidratación. No sé si eso es lo que querían consultar, en verdad. No, al contrario, lo que yo espero, acuérdense que el paciente lo que hizo fue una pérdida de líquido porque hubo una lesión capilar y hubo una extravasación de líquido. Por lo tanto, ese niño va a estar hemoconcentrado. Por lo tanto, cuando yo hago el diagnóstico de este niño, voy a tener un hematocrito alto, ¿sí? Porque va a estar hemoconcentrado. Cuando yo le paso líquido, si el tratamiento fue eficaz, lo que voy a hacer es diluir esa sangre, por lo tanto va a bajar el hematocrito. Eso a mí me está diciendo que estamos bien con el tratamiento. Exacto, doctor. Eso es en respuesta también a la pregunta que hizo la doctora Lady con respecto al... Habla Lucy Tonarelli. Sí, Lucy, por supuesto, te escuché la voz y te conocí. Con respecto al hematocrito, es eso lo que, más o menos lo que yo tenía información era que cuando el hematocrito aumenta más de un 20%, el chico está hemoconcentrado, hacemos la hidratación y bueno, como usted dice, a propósito del caso que ella dijo, bueno, ese bebé era una policitemia en realidad,
pero también internado, como dijo la doctora de Schuster, 7 días para control del fallo multisistémico, y bueno, el hematocrito, el recuento de plaquetas, el hemograma con el hepatogramas y todos los estudios para descartar un fallo multisistémico. Así que, no, excelente su respuesta, era eso lo que yo quería, si usted tenía en cuenta otro valor, o es más o menos el 20% del aumento cuando uno hace, antes de hidratarlo al bebé, esa consideración, o tenían otro valor. Sí, es el valor más o menos, se dice entre un 10 y un 20. Lucy, sabemos todo que a eso tenemos que sumarle la importancia de la clínica. Ese va a ser un Exacto. niño que cuando empiece a recuperar su líquido intravascular, clínicamente va a mejorar. Los médicos más Exacto. grandes, viste que no dije viejos, Ujú. los más Sí. grandes como nosotros los vamos a poder evaluar más fácil que los médicos más jóvenes, Exacto. pero bueno, estar atentos a eso, estar atentos Exactamente. al hematocrito. Si yo Ujú. empiezo el tratamiento, acuérdense que arriba decían todos, primero un hematocrito. Empiezo el tratamiento y a la hora de haberle pasado el líquido, perdón, le paso el líquido en 1 hora, pero un poquito y le tomo de nuevo un hematocrito. Si Exacto. bajó el hematocrito, estamos bien. ¿Ya Exacto. se puede dar de alta al paciente? De No, ninguna manera. no, Estamos no, bien nada más. sí, está perfecto. Bien, acá hay otra pregunta que dice si en ambulatorio se hace control de hematocrito diario. Por lo menos cada 48 horas es una recomendación, ¿sí? Por lo menos cada 48 horas. Recuerdo que en aquel momento, en el año 2016, habíamos propuesto que la guardia de emergencia hacía el diagnóstico de la enfermedad y se lo enviaba a los CAPS que correspondían a cada uno para hacer el seguimiento. No sé si anduvo bien ese sistema. Sí, lo que debe hacerse, y he cometido un error en no decirlo, es cuando yo les decía lo de la ficha, es tomar una foto con nuestro celular de la parte filiatoria del paciente y enviarla. En nuestro caso, la enviamos al doctor Puente o a la doctora Chabuca, enviamos la foto cuando yo estoy sospechando dengue, no cuando tengo el diagnóstico. Yo estoy llenando la ficha en el consultorio para mandar a este paciente que se haga el estudio y ya mando la foto, porque eso hace que automáticamente se dispare el bloqueo de ese paciente o de esa zona de ese paciente o de la manzana donde vive ese paciente. Teóricamente, la municipalidad debería ir y fumigar y Salud Pública debería enviar agentes sanitarios para ver cuadros febriles alrededor y de esa manera frenar algún brote o mini brote en ese barrio. Acá hay un comentario de la doctora Laván que dice justamente que la pregunta de los padres, ¿a qué edad se pueden colocar las vacunas y cuántas dosis? Bueno, la vacuna se coloca a partir de los 4 años de edad. Les decía que la vacuna esta de Butantan, los estudios son a partir de los 2 años. Se coloca a partir de los 4 años y son 2 dosis. La vacuna es subcutánea y se hace una dosis y la segunda al tercer mes. Y se está planteando, evaluando la necesidad de un refuerzo. No se olviden que es una vacuna a virus vivos, que por lo tanto tiene sus limitaciones de a quién poner, todos sabemos. Y la otra cosa de indicar la vacuna y pedir a esos papás que se van a vacunar o que van a vacunar a su niño, que estén atentos a las reacciones adversas para poder ir registrándolas. Bien, acá hay otras preguntas que dice, ¿a cuántas horas de la picadura del mosquito infectado el paciente puede iniciar el cuadro febril por dengue? No, son más de horas porque se necesita que el virus ingrese a la célula, que se multiplique, que haga toda la reacción. La verdad, no tengo la respuesta de las horas, pero no es que... Está bien esa pregunta porque muchos papás vienen el lunes y dicen, ayer fui al campo y mire, le picaron todos estos mosquitos, tengo miedo que tenga un dengue. Se necesita un tiempo, ¿no? Acuérdense que el periodo de incubación solo de la enfermedad es de 2 a 3 días, 2 a 4 días. Bien, y la otra, no sé si es un comentario o una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿el exantema puede presentarse conjuntamente con la fiebre o aparece la fiebre siempre? Y después dice, ¿es regla la presencia de la fiebre para la sospecha?
Con respecto al exantema, y eso lo escribí también en el libro azul, están descritos 2 momentos de aparición del exantema. Uno durante la fase aguda y otro al finalizar el cuadro, cuando ya terminó la enfermedad. No recuerdo cuál era otra. La presencia de fiebre. Y acuérdense que es un cuadro febril inespecífico. Síndrome febril inespecífico es, y les diría que es casi prioritario como signo cardinal la fiebre. No sospecharíamos dengue si no tuviera fiebre. No sé si quedó claro, doctora. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ¿Se doctor. escucha? Hola, doctor. ¿Cómo le va? Soy Yara. Estamos acá con la doctora Débora Laneo. Queríamos hacerle una consulta respecto a la vacuna. Un paciente de consultorio que se acerque a nosotros mayor, con la edad suficiente para la vacuna, ¿se la recomendamos o esperamos a ver si el papá nos la pide? ¿O es recomendable ponerle si el niño, por ejemplo, ya tuvo dengue? O sea, desde nuestro punto como pediatra, ¿usted diría que le vayamos recomendando ya la vacuna o esperamos nomás? Yo te voy a contar una historia que nos contaba el doctor Roberto Debac. El doctor Roberto Debac hoy es el presidente de SLIPE. Cuando se lanzaba la vacuna para varicela, él vino acá traído por el laboratorio, no recuerdo qué laboratorio era, creo que es Glaxo, a promocionar la vacuna. Y en aquel momento contaba la historia de un chiquito que falleció por una sepsis estáfilo después de una varicela, y que los padres la demandaron a esta doctora porque porque ya estaba la vacuna, no estaba en el calendario, ¿no? Pero ya estaba la vacuna contra varicela y la doctora no le había recomendado la vacuna, que si hubiera recomendado, ellos le hubieran puesto la vacuna. Por lo tanto, me parece que es bueno recomendar la vacuna. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bien, y la última Ahí, pregunta, si hay una presentación pediátrica de la vacuna. No, la vacuna tiene una sola presentación, es 0,5 mililitros y es la misma dosis para adultos y para niños. Bueno, si no hay más preguntas, precio Doctor, y cobertura de obra social también pregunta. Bueno, la vacuna valía alrededor de 35, 36 mil pesos, pero eso fue antes del país últimamente. Bien, y acá hay un comentario del doctor Achón que pregunta por los antitérmicos, recordando que la presentación intramuscular de la dipirona es lo que se usa en la UARI y los efectos antiagregantes. Eh, eh, Bueno, y ahí están diciendo precios de la vacuna. Obras sociales, yo tengo entendido porque la indiqué. Y obras sociales la cubría, la obra social del Poder Judicial cubría la vacuna. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, se le escucha. sí, lo escuchamos. Perdón. Bueno, si no hay más dudas o consultas, liberamos al doctor. Agradecemos a toda la presencia en la charla. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que vamos a tratar de ponerlo a disposición por alguna plataforma web. Así que bueno, agradecemos la concurrencia y bueno, gracias por todo. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Disculpen todos los problemas técnicos al inicio, pero excelente su presentación, doctor. Muchas gracias. Excelente. No, gracias a ustedes. Yo soy uno más que de ustedes, nada más que eso. Me encanta más esta última parte de intercambios que de exponer. Un abrazo a todos. Gracias.